Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos, amigas, personitas bonitas que nos visiten en estos videos que he estado haciendo ya recurrentemente. Hoy quiero hablarles acerca de unos temas muy importantes. Sí, voy a hacer una serie de videos, van a ser aproximadamente 3 videos, en donde quiero profundizar un poco en el libro de Teoría General del Proceso del señor José Ovalle Falabella. Son conceptos fundamentales para nuestra formación como futuros litigantes. El objetivo de esta serie de videos es comprender la estructura y los principios del proceso, reforzando nuestra visión de cómo se aplican en la práctica jurídica. Bueno, ya dicho los temas, ahora vamos a pasar con el tema número 1, conceptos generales. Esto, recuerden, basado 100% en el libro de José Ovalle, Teoría General del Proceso. ¿Por qué hablar de los conceptos generales? Recordemos que la Teoría General del Proceso es la base del derecho procesal. En lugar de ver cada rama por separado, civil, penal, laboral, administrativo, identifica los principios institucionales y conceptos comunes a todos los procesos judiciales. Es como aprender las reglas básicas de varios deportes. Cada uno tiene su estilo, pero respetan un orden y un árbitro. Así pasa con la justicia. Sin importar el tipo de conflicto, hay elementos comunes, ¿sí? ¿Qué estudia la Teoría General del Proceso? De acuerdo con Ovalle Falabella, lo que estudia es el conflicto y el conflicto o litigio. ¿Qué es esto? Es el punto de partida, un choque de intereses entre personas que puede convertirse en una controversia legal, ¿sí? A esto se refiere con conflicto o litigio. Estudia las formas de solución de conflictos, que, recuerden, esto incluye la autocomposición, cuando las mismas partes resuelven el problema como en una negociación. La heterocomposición, cuando un tercero neutral como un juez o un árbitro es el que decide. Y hay métodos alternativos como la mediación o la conciliación, ¿sí? Las instituciones básicas son conceptos esenciales como jurisdicción, el poder de juzgar, competencia, el ámbito o el límite de ese poder. La acción es el derecho a pedir justicia. La excepción es la defensa frente a esa acción. Y el proceso es el procedimiento, ¿sí? Los sujetos que intervienen son el juez, partes, ministerios públicos, abogados, testigos, peritos y todos los que participen en el desarrollo del proceso. Los principios procesales, son las reglas fundamentales que aseguran justicia, como la igualdad de las partes, el derecho de defensa, la publicidad de los juicios, la contradicción de pruebas y la imparcialidad del juez. Los actos procesales son todas las acciones jurídicas que se realicen en un proceso, desde la demanda hasta la sentencia. Estos elementos permiten entender cómo funciona la justicia de manera general, sin depender de un tipo específico de derecho. Diferencia entre proceso, procedimiento y proceso judicial. El proceso es la relación jurídica que surge entre las partes y el órgano jurisdiccional, con el fin de solucionar un conflicto con una discusión obligatoria, con una decisión obligatoria. El procedimiento es el conjunto de pasos o trámites que se siguen en el centro
es decir, la coreografía del proceso, ¿sí? Es todo lo que se hace dentro del proceso. Eso es el procedimiento. Y el proceso judicial es el que se lleva ante un juez o un tribunal y que culmina con una sentencia. Hablemos del litigio como punto de partida. Todo nace de un conflicto de intereses que se vuelve una controversia jurídica. Por ejemplo, dos personas discuten por la propiedad de un terreno, o un trabajador reclama su salario cuando no pueden resolverlo. Por los mismos acuden al Estado y ahí empieza el proceso. Las características generales del proceso es inicio y fin. Comienza con demanda y termina con una sentencia o medio alternativo o terminación. La solución imparcial, La solución imparcial se refiere a que el juez, que es un tercero neutral. Normas jurídicas. Todo tiene reglas claras, plazos, formas y recursos. ¿Sí? La protección de derechos. Esto garantiza el derecho de la defensa, la igualdad entre las partes, entre otros. ¿Por qué es importante para un abogado estos conceptos? Están en cualquier juicio, sin importar si es penal, civil, laboral o familiar. Entender la base hace más sencillo dominar cada rama. Para comprender estos conceptos es como tener un mapa del sistema de justicia. Te ayuda a saber hacia dónde vas cuando defiendes a alguien o cuando buscas justicia. Comprender estos conceptos es como tener un mapa del sistema de justicia. Te ayuda a saber hacia dónde vas cuando defiendes a alguien o cuando buscas justicia. Conocer las bases del proceso es el primer paso para ejercer el derecho con efectividad y ética. Les quiero hablar ahora del segundo tema. El segundo tema es litigio. Esto, recordemos, como ya dije, basado 100% en el libro de Ovalle Falabella. ¿Qué es un litigio? En palabras sencillas, un litigio es un conflicto de intereses entre dos o más personas, donde una de ellas se considera que tiene el derecho y la otra no reconoce o lo desconoce. Ovalle Falabella explica que el litigio no es como cualquier discusión, es un conflicto que adquiere relevancia jurídica, es decir, está relacionado con un derecho o una obligación reconocida por la ley, ¿sí? Algún ejemplo básico que puedo darles es: una persona dice, ese es mi terreno, es mío porque lo compré, y la otra persona responde, no es tu terreno, me pertenece a mí porque yo lo heredé. Entonces eso choca, es un conflicto de intereses, y ahí es donde nace el litigio, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que componen este litigio? Según Ovalle Falabella, hay tres elementos fundamentales. Una es la pretensión, la resistencia y un interés jurídico. ¿Qué es una pretensión? Es alguien exige algo con base a un derecho, por ejemplo, el pago de una deuda, ¿sí? En la resistencia, la otra persona no está de acuerdo y se niega, o tiene una defensa, por ejemplo, no te debo nada o ya te pagué, así de fácil y sencillo. Y en el interés jurídico se debe hablar una relevancia legal, no solo un problema personal o moral, es
tiene que haber una relevancia legal en esto. O sea, no es solamente chisme, sino que tiene que haber realmente un derecho que está en juego de una persona y otra persona que no lo reconoce o simplemente lo ignora. ¿Okay? Esos son los tres elementos. Si no hay estos tres elementos, no hay litigio procesal, solo un desacuerdo. Cuando un litigio se vuelve un proceso, no todos los litigios llegan al juez. Algunas personas resuelven sus problemas de manera privada, hablando, haciendo un convenio, pagando. Cuando las partes no pueden resolver por sí mismas y una de ellas acude al Estado para pedir una solución, el conflicto se transforma en un proceso judicial. Ahí entra el juez como un tercero imparcial que decidirá quién tiene la razón. ¿Cuáles son los tipos de litigio? En el libro, Ovalle distingue varios tipos de litigio, dependiendo la naturaleza del derecho en disputa. Hay litigios civiles, mercantiles, penales, laborales, administrativos. En el civil son problemas de propiedad, contratos, sucesiones, etc. En el mercantil son conflictos entre comerciantes o negocios. Los penales, cuando el Estado acusa a alguien por haber cometido un delito. Y en los laborales, problemas entre trabajadores y patrones. También están los administrativos, cuando un particular impugna actos de gobierno. Aunque los temas son distintos, todos comparten una misma estructura, la estructura del conflicto de interés. ¿Cuál es la función social del litigio? Pues puede sonar negativo pensar en el litigio como una pelea legal, pero Ovalle destaca su función social. Permite canalizar los conflictos de manera pacífica y regulada, en lugar de que las personas se hagan justicia por su propia mano. Genera certeza jurídica, porque al resolverse un litigio, las partes saben que con claridad quién tiene el derecho y quién la obligación. Ayuda a mantener el orden social, ya que el Estado interviene como un árbitro. ¿Por qué es importante para un abogado conocer de esos temas? Bueno, el litigio es el punto de partida de cualquier proceso judicial. Un abogado debe saber identificar cuál es la pretensión de su cliente, cuál es la resistencia de la otra parte, qué interés jurídico está en juego. Esto permite diseñar estrategias correctas, ya sea para defender o para demandar, ¿sí? Recordemos que el litigio es el corazón del derecho procesal. Sin conflicto no hay proceso, sin proceso no hay sentencia. Aprender a identificar y entender el litigio es el primer paso para cualquier abogado que quiera representar a sus clientes con eficiencia. El litigio no es un problema, es un mecanismo natural para hacer valer los derechos dentro de un marco legal y ordenado. Quiero pasar ahora con ustedes al tema 3 para irnos un poquito más rápido. Espero que se esté haciendo lo más entendible posible. Es mi intención que cada uno de nosotros entienda un poquito, entonces por eso les estoy explicando con ejemplos a lo mejor un poco básicos para quienes todavía no entienden estos temas, así como yo no los entendía hace unas semanas atrás, los podamos entender juntos y poder entre todos buscar la mejor interpretación, ¿sí? El tercer tema es sobre la forma de solución de conflictos. ¿Por qué es importante hablar de las formas de solución de conflictos? Antes de entrar al proceso judicial en sí, Ovalle y Falabella
resalta que no todos los conflictos necesitan terminar frente a un juez. En la vida real, la mayoría de las personas, de los problemas, se solucionan fuera de los tribunales, ya sea mediante un acuerdo directo o con la ayuda de un tercero neutral. ¿Por qué? Porque el proceso judicial puede ser muy largo, costoso y desgastante. Por eso conocer las formas de solución de conflictos es esencial, no solo para los abogados, sino también para cualquier ciudadano. Así nos evitamos muchos dolores de cabeza. El autor clasifica las formas de solución en dos grandes grupos: autocomposición y heterocomposición. Las de autocomposición son las propias partes las que resuelven. En la heterocomposición hay un tercero que interviene para solucionarlo. También se menciona que existen métodos alternativos que combinan características de ambos, como la mediación y la conciliación. La autocomposición, ¿qué es? Es la solución del conflicto por propias partes, así nada más, sin que intervenga un juez o un árbitro que imponga la solución aquí. Al menos una de las partes cede parcialmente o totalmente en su pretensión o resistencia, ¿sí? Ovalle menciona tres formas principales: desistimiento, allanamiento y transacción. El desistimiento: quien demanda decide retirar su demanda o abandonar su pretensión. Un ejemplo es: un acreedor demanda por una deuda, pero luego el deudor paga voluntariamente y el acreedor retira su demanda. Ahí eso ya estamos hablando de un desistimiento por parte del actor. El allanamiento: en el allanamiento, el demandado acepta lo que el actor pide. Ejemplo: alguien demanda el pago de una renta atrasada y el inquilino admite que definitivamente la debe y este está dispuesto a pagar. Entonces ahí es donde ese es el allanamiento. ¿Sí? La transacción, por otro lado, es un acuerdo entre las dos partes, donde ambas ceden un poco para terminar el conflicto. Un ejemplo: una persona reclama 50,000 pesos en la vía mercantil y el deudor ofrece pagar 40,000. Ambas partes aceptan y el problema se acaba. Si bien la parte que reclama, en este supuesto, la persona que reclama ese pago de 50,000 tuvo que ceder por esos 40,000, pues al final es una forma rápida de terminar el conflicto y no ir más allá, ¿sí? Las ventajas de la autocomposición es la rapidez, la eficacia, evita largos juicios, costos bajos, menos gastos en abogados y trámites. Mejor relación entre las dos partes. También esto es útil en conflictos familiares porque es lo mejor en la relación entre las dos partes. Imaginen una discusión familiar o comerciales donde se requiere mantener una relación. Esto nos ayuda mucho para evitar mayores malos entendidos entre personas que no queremos que se alejen de nosotros. Y además, como ya dijimos, lo principal es los costos bajos, menos gasto en abogados y trámites. Eso es lo principal. Yo creo que como abogados eso tenemos que cuidar también sobre nuestros clientes para que no gasten de más. Si hay una forma de terminarlo lo más rápido posible, recuerden que, bueno, en lo personal yo creo que es mejor un abogado que nunca llega a juicios.
porque evita el gasto innecesario a su cliente. Un abogado o un litigante que realmente hace lo esencial para que su cliente no gaste tanto ni se alargue más el proceso, yo creo que ese es el abogado que más recomiendo. Bueno, vamos con el siguiente tema, es la heterocomposición. ¿Qué es? Aquí las partes no logran resolver el conflicto por sí mismas, así que acuden a un tercero imparcial para que imponga una solución. Existen dos formas principales: el arbitraje y proceso judicial. En el arbitraje, recordemos que las dos partes se acuerdan someter a su conflicto a un árbitro, que puede ser una persona con experiencia técnica o jurídica. Aceptan de antemano cumplir su decisión. Un ejemplo sería en conflictos comerciales: dos personas designan un árbitro experto en comercio internacional para resolver su problema de contrato. Sí, ese sería un ejemplo muy burdo a lo mejor, pero pues es para que se entienda. ¿Cuáles son las ventajas? Pues suele ser más rápido y privado que un juicio ordinario, como ya habíamos mencionado. Las desventajas: el laudo. Las desventajas, ¿cuáles serían? Pues el laudo arbitral. Las desventajas, ¿cuáles serían? Pues el laudo arbitral, aunque es obligatorio, puede ser costoso por los honorarios de los árbitros. En el proceso judicial, y en cuanto al proceso judicial, es la forma más conocida que se presenta una demanda ante un juez, se sigue los procedimientos formales y al final se dicta una sentencia. ¿Cuáles son las ventajas de eso? Pues hay respaldo del Estado, garantías de imparcialidad. Pues esas son las únicas ventajas que se me ocurren, pero las desventajas pues puede ser tardado y costoso, como ya habíamos mencionado. Entonces es mejor tratar de no llegar a eso, tratar de llegar a un acuerdo, pero pues es una alternativa en la que muchas veces pues tenemos que llegar. En cuanto a los métodos alternativos de solución de conflicto, Ovalle Falabella habla principalmente de la autocomposición y la heterocomposición. Menciona que existen dos vías híbridas como la mediación y la conciliación. La mediación, recordemos que un tercero neutral ayuda a las partes a comunicarse y encontrar un acuerdo por sí mismas y las dos partes. El mediador no impone una solución, solo facilita el diálogo entre las dos personas, entre las dos partes. Un ejemplo es un conflicto entre vecinos, donde el mediador ayuda a ambos a que lleguen a un acuerdo sobre, no sé, una barda, ¿sí? Eso sería en cuanto a la conciliación. Es algo similar a la mediación, pero el conciliador puede proponer soluciones concretas. Es común en conflictos laborales o de consumo. Ejemplo, un trabajador, un patrón llegan a un acuerdo sobre la liquidación con ayuda de un conciliador en una junta de conciliación, para hacer la redundancia, pero pues es un ejemplo muy clásico que pasa regularmente, ¿verdad? La importancia, ¿cuál sería la importancia para nosotros o para un buen abogado? Un buen abogado no siempre debe ir
directo a la demanda. Recordémoslo, ya lo he mencionado mucho a lo largo de este video. Muchas veces es mejor buscar una solución rápida y efectiva antes de gastar dinero, tiempo en un juicio que, pues, como todos sabemos, suelen ser muy largos. En algunos casos la ley obliga a intentar métodos alternativos antes de acudir a los tribunales. Por ejemplo, en materia familiar se da mucho, es muy común. Las formas de solución de conflicto nos muestran que el derecho no siempre significa pleitos interminables en tribunales. Muchas veces la mejor solución se logra cuando las propias partes llegan a un acuerdo o cuando un tercero imparcial ayuda a resolver el problema sin convertirlo en una guerra legal. Conocer estas formas es esencial para cualquier abogado que quiera ser eficiente y sobre todo útil para sus clientes y la sociedad, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar sobre el tema número 4, que es jurisdicción y competencia, ¿sí? ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno, Ovalle destaca que la jurisdicción y la competencia son base del poder judicial. La jurisdicción es quien tiene el poder de decidir qué es el derecho y obligar a las personas a cumplirlo. Y la competencia, ¿qué es el juez? Y la competencia, ¿qué juez de todos los que existen es el correcto para conocer un caso en específico? Bueno, esto evita el caos. Sin estas reglas, cualquiera podría intentar resolver conflictos sin límites claros y habría un riesgo de sentencias contradictorias. La jurisdicción, según Ovalle, es la facultad del Estado ejercida por jueces y tribunales para conocer de los conflictos, interpretando y aplicando la ley y emitiendo decisiones obligadas. Un ejemplo, una persona demanda por incumplimiento del contrato y el juez que recibe el caso ejerce jurisdicción porque tiene la autoridad. Un ejemplo sería cuando una persona demanda por incumplimiento del contrato. El juez que recibe el caso ejerce jurisdicción porque tiene la autoridad legal para decidir si hay un incumplimiento y qué consecuencias tendrá este. Los elementos de la jurisdicción es la facultad de conocer, recibir demandas, escuchar a las partes, analizar las pruebas, la facultad de resolver, dictar sentencias con base en la ley, la facultad de ejecutar, hacer que las resoluciones se cumplan. Por ejemplo, el embargo de bienes o si alguien no paga. Las características de la jurisdicción son exclusiva, imparcial, obligatoria. Solo el Estado tiene el poder, salvo casos como el arbitraje autorizado por la ley, el imparcial, la jurisdicción exclusiva es solo el Estado tiene el poder, salvo en casos como el arbitraje autorizado por la ley. Imparcial, el juez no es parte interesada, es obligatoria. Las decisiones del juez tienen una fuerza legal. La jurisdicción por competencia, que nos indica la esfera o el ámbito territorial en materia del cual un juez tiene competencia. La jurisdicción concurrente, esta se le otorga al actor para que
él pueda llevar su caso a un ámbito local. La jurisdicción voluntaria, a diferencia de la jurisdicción tradicional, también se llama jurisdicción contenciosa. Desde donde existe un litigio, es decir, un conflicto de intereses entre partes, la jurisdicción voluntaria se da cuando no hay pleito, no hay dos partes enfrentadas, pero aún así se requiere la intervención de un juez para dar validez, certeza o formalidad a un acto. Un ejemplo sería que un padre quiere autorizar que su hijo menor de edad venda una propiedad heredada. No hay un pleito con nadie, pero la ley exige que un juez autorice la venta para proteger el patrimonio del menor. Ese sería un ejemplo básico. Ahora hablemos sobre competencia por materia. ¿Qué significa? Depende de la naturaleza del asunto. Un ejemplo, un divorcio, pensión alimenticia, lo resuelve el juez familiar. Un delito lo resuelve un juez penal. El reclamo de una deuda comercial lo resuelve el juez mercantil. ¿Cuál sería la importancia? Que evita jueces sin experiencia en materias que resuelven asuntos complejos. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo del litigio o dependiendo lo que quieras demandar o denunciar, es la competencia que toca por materia, ¿sí? La competencia por cuantía, por ejemplo, ¿qué significa? Depende del valor económico de lo reclamado. Un ejemplo, si alguien demanda por 20,000, puede ir a un juzgado menor. Si alguien reclama por 5 millones, va a un juzgado de cuantía mayor. La importancia de esto es que distribuye el trabajo entre los tribunales y evita un caso pequeño consuma el mismo tiempo que uno de gran valor económico, por ejemplo. En competencia por territorio, depende del lugar donde debe tramitarse el juicio. Un ejemplo sería un accidente en Ramos Arizpe se resuelve en los juzgados de la región, no en los juzgados de Monterrey. Cuando una persona demanda a otra, normalmente lo hace en el lugar de residencia del demandado. La importancia práctica es que facilita el acceso a la justicia y evita gastos excesivos de traslado. Competencias por grados. ¿Qué significa? Bueno, depende del nivel de jerarquía del tribunal: primera instancia, apelación, revisión, etc. Ya todos sabemos. El ejemplo es que un juez de primera instancia dicta una sentencia. Un tribunal de segunda instancia es la apelación, revisa si hubo errores. Un tribunal superior puede revisar cuestiones de la Constitución, de cuestiones constitucionales como un amparo. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues es garantizar el derecho a impugnar las decisiones. No simplemente es me quedo con lo que el juez de primera instancia me está dando. Que si esa resolución no me gusta, no me parece justa, puedo apelar, puedo impugnar, puedo meter un amparo. Hay un sinfín, bueno, sí tenemos un fin, ¿verdad? Pero hay muchos mecanismos por los cuales podemos apelar esa decisión para que no nos quedemos con ella. Competencia por turno. Si en un mismo lugar hay varios jueces con competencia en la misma materia y cuantía, el asunto se reparte de manera aleatoria por turnos. Un ejemplo, en una ciudad con 3 juzgados familiares, cada nuevo caso se asigna por turno, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Pues evita el favoritismo y distribuye equitativamente el trabajo. ¿Qué pasa si el juez
no es competente. Se plantea la incompetencia como excepción procesal y el caso se envía al juez correcto. Si el juez persiste en conocer un asunto que no le corresponde, su resolución puede ser anulada. Saber cuál es el juez adecuado, no es un tecnicismo, es la garantía de que el juicio será justo, ágil y válido. Por eso la competencia no es solo una regla administrativa, es una garantía para los ciudadanos y una herramienta estratégica para los abogados. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre jurisdicción y competencia? La jurisdicción es el poder general de todos los jueces y tribunales, y la competencia es la porción de jurisdicción que se asigna a cada juez en particular. Por ejemplo, todos los jueces de lo familiar tienen jurisdicción para asuntos familiares, pero solo el juez de distrito judicial de Saltillo tiene la competencia para conocer de un divorcio ocurrido ahí. ¿Cuál es la importancia? Si demandas ante un juez incompetente, el juicio se puede retrasar o incluso anular. Saber escoger el juez correcto es una de las primeras tareas de un abogado. Además, entender la jurisdicción ayuda a diferenciar qué asuntos ve un juez local, un juez federal y un tribunal electoral, etc. Bueno, esto es todo en este primer video. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen su lugar arriba. La verdad me ayudarían mucho para poder seguir tratando de seguir subiendo videos sobre estos temas. Me gusta mucho hacerlo. Los veo en el siguiente video, en los temas 5, 6, 7, 8 y 9. Se los dejaré abajito para que sepan cuáles temas se van a tratar en este video, en el siguiente y en el último. Que tengan una excelente noche y hasta luego. Bye.